Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Chevo y hoy día les voy a presentar la clase de tonometría. Se define como tonometría a la estimación indirecta de la presión intraocular a través de la medición de la resistencia del ojo a una fuerza aplicada. La presión intraocular es el balance entre la cantidad de humor acuoso producido y la facilidad de su salida, y se define bajo la siguiente ecuación. Presión intraocular es igual a la velocidad de formación del humor acuoso dividido por la facilidad de la salida más la presión venosa episkleral que altera este conjunto de medición que es la presión intraocular. La definición de presión intraocular normal es aquella que no induce un daño glaucomatoso y esta distribución de presión sigue una curva que es gaussiana cuando es tomado por tonometría aplanática. Este estudio en el cual sacamos el gráfico están hechos en pacientes de sobre 40 años y toman más de 2.000 pacientes. Se considera que la presión aplanática promedio de la población normal es cercana a 15 milímetros de mercurio, más o menos 3, y se describen las siguientes poblaciones de acuerdo al gráfico que está en esta diapositiva. Básicamente hay un porcentaje de la población que es normal, pero que siendo normal tiene la presión sobre los 21 milímetros de mercurio, que es el máximo que consideramos como normal. Y tenemos los pacientes con glaucoma, en los cuales hay pacientes con presión alta que tienen glaucoma sobre los 21 milímetros de mercurio y pacientes que tienen la presión menor a 21 milímetros de mercurio teniendo glaucoma, y a estos pacientes los llamamos glaucomas normotensivos. Dentro de la historia de la medición de la presión intraocular, hay que destacar que no se relacionó el aumento de la presión intraocular con glaucoma hasta finales del siglo XVII. Previamente, Hipócrates, que es la figura que tenemos aquí en la diapositiva, había descrito el fenómeno de glycoseis, en que esto se le llamaba a una ceguera que ocurría en los ancianos y que luego fue asociada a la presencia de glaucoma en los pacientes mayores. Sin embargo, Hipócrates no relacionó el aumento de presión a la patología de glaucoma ni a la ceguera. Recién, como les contaba, a finales del siglo XVII, un oftalmólogo inglés que se dedicaba a la cirugía de catarata, Richard Bannister, describió que existían ojos después de la cirugía de catarata cuya visión no mejoraba. Y esos ojos que no mejoraban, básicamente él decía que eran ojos que estaban duros. Y a esto fue lo que se correlacionó con glaucoma. Años después, Donders describió, no solamente en pacientes después de cirugía de catarata, sino que describió en la población en general, que esta presión alta del ojo causaba ceguera. Y a esto lo llamó glaucoma simple. Recién en el siglo XIX se logró el primer instrumento fiable para tonometría, para toma de presión intraocular, y esto fue el instrumento de Maklakov. En la primera mitad del siglo XX se logró un nuevo tonómetro que era bastante más fiable que Maklakov, que era el tonómetro de Schotz, y recién en 1950 tenemos el tonómetro de Goldman, que es lo que usamos ampliamente el día de hoy. Y se han descrito nuevos tipos de tonómetros que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, existen varios factores que son capaces de afectar la presión intraocular. Dentro de ello está la genética. Se sabe que en comparaciones que se han hecho en gemelos monocigóticos versus gemelos disigóticos, está mucho más relacionada y hay mucha mayor concordancia entre los gemelos que son monocigóticos que aquellos que son disigóticos. Así que hay un factor genético por medio que está asociado a los cromosomas 10, 5 y 14. Se sabe también que hay algunos medicamentos que pueden hacer, medicamentos y drogas que pueden hacer aumento de la presión. Entre ellos están los medicamentos antihistamínicos y los medicamentos psiquiátricos que son capaces de aumentar la presión específicamente en aquellos pacientes que tienen una cámara más estrecha, los glaucomas que están relacionados con el ángulo estrecho. Se sabe también que el tabaco puede producir aumentos transitorios de la presión intraocular. Se ha visto además que las mujeres típicamente tienen una presión más elevada en los ojos que los hombres y que además la presión varía según la edad. Las presiones son menores en los bebés y en los niños que en los adultos, específicamente sobre los 40 años. Sobre los 40 años la presión iría progresivamente subiendo. Además, se sabe que la etnia también tendría una relación con la presión intraocular. De hecho, la mayor incidencia de glaucoma en la población africana estaría directamente relacionado con el aumento de la presión intraocular en este grupo poblacional. Respecto a los errores refractivos, hay estudios que se discute respecto a la relación de la miopía y de la alta miopía con el aumento de la presión intraocular.
Se sabe que el parpadeo, específicamente el parpadeo forzado, es capaz de aumentar la presión intraocular hasta 90 milímetros de mercurio. Y el hecho de que el parpadeo modifique la presión es especialmente importante en aquellos pacientes con oftalmopatía distiroidea, en los cuales no solamente el parpadeo, sino que además los movimientos intraoculares pueden causar diferencias de presión intraocular significativas. Además existen condiciones sistémicas, pero que estarían relacionadas con el aumento de la presión intraocular, entre ellas la hipertensión arterial, que estaría correlacionado en grandes estudios poblacionales, pero existen algunos estudios que contradicen esto, específicamente un estudio que se hizo en población india asiática. Se sabe además que existen cambios diurnos, existen variaciones circadianas respecto a la presión, específicamente en las mañanas la presión es mayor habitualmente en los pacientes que en las tardes. Y las maniobras de Valsalva, como por ejemplo el hecho de hacer ejercicios como el yoga, efectivamente pueden hacer aumentos de la presión intraocular. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de tonómetros. Básicamente existe la tonometría de aplanación, en que tenemos los tonómetros de Goldman y Perkins. Tenemos el tonómetro de aire, que es no contacto, y el ORA, el Ocular Response Analyzer, y el Dynamic Contour Tonometry, que es una tonometría que no es de aplanación. Tenemos además los tonómetros portables, como el Tonopen, el Diatom Transpalpebral y el iCare, y la tonometría continua. Vamos a partir hablando de la tonometría de aplanación. La tonometría de aplanación, que es la que más frecuentemente usamos, está basada en el principio de Imbert-Fick. Y este principio lo que dice es que la presión dentro de una esfera ideal, seca y de paredes delgadas es igual a la fuerza necesaria para aplanar su superficie dividido por el área de aplanamiento. Y se expresa en esta ecuación que tenemos puesta en la diapositiva. Esto, el usar este principio para la tonometría fue descrito en 1950 por Goldman y de ahí se creó el tonómetro de Goldman. ¿Por qué le llamamos tonometría de Goldman-Perkins? Porque básicamente el tonómetro de Goldman es el que está asociado a una lámpara de microscopio, mientras que el tonómetro de Perkins es el mismo principio, solamente que está hecho para ser portátil. Y uno lo puede, no tiene que estar asociado a una lámpara, una lámpara hendidura o un biomicroscopio. Bueno, básicamente la tonometría de Goldman en este momento es el gold standard, es el método más usado y es el método de referencia para comparar cualquier otro sistema. ¿Y en qué consiste? Consiste en que se produce un cono a través de la cual el examinador ve la superficie de la córnea, y esto tiene un biprisma que es plástico. Se genera un área que nosotros tenemos que poner una gota de fluoresceína, poner fluoresceína y poner una gota de anestesia para generar un círculo al presionar este aparato. Y lo que hace el tonómetro con este biprisma es separar este círculo y lo separa en un área de 1,53 milímetros gracias a este prisma. Y cuando se juntan estos bordes, lo que se genera es un círculo de 3,06 milímetros de diámetro. Entonces, básicamente lo que estamos viendo nosotros son dos semicírculos generados por el uso de estos prismas, y el sistema tiene un sistema de pesas que cuantifican la fuerza con que el biprisma contacta la córnea. Como dijimos, se debe anestesiar y teñir la córnea de fluoresceína e iluminar con luz con filtro de cobalto azul para poder apreciar los semicírculos. Y este tonómetro, cuando fue creado en 1950 por Goldman, no había mucha información respecto al grosor de las córneas. Y Goldman estimó que en promedio la córnea humana tenía un grosor de 500 micras y estimó que la variación de la paquimetría era pequeña de una persona a otra, lo que claramente no está bien. Y de hecho él describió en su trabajo de que si la paquimetría no fuera constante, su aparato tendría una variabilidad en la población para tomar la presión que efectivamente no estaría relacionada con la presión, sino que más bien con el grosor de la córnea, pero que en su estimación la córnea en general de los humanos estaba cercana a las 500 micras. Posterior a los estudios de Goldman, se realizó un estudio por Ehlers en que se realizó 70 ojos se canularon mientras se estaba haciendo cirugía de catarata y se midió la presión directamente intraocular y se comparó esta presión con la que tenían los pacientes con tonometría de Goldman y se observó de que existía una gran correlación específicamente de la tonometría de Goldman con cuando las córneas tenían un grosor cercano a 520 micras, más que 500. Así que en realidad la tonometría de Goldman llega a su mejor medición cuando la paquimetría está cercana a 520 micras. Eso en la época cuando lo hizo Goldman no lo tenía claro.
Aquí tenemos el aparato, tenemos el tonómetro de Goldman y básicamente cómo presiona la córnea en la figura que tenemos acá. Se observa la figura que está arriba con la fluoresceína, se observa cómo están los semicírculos y se ven que se generan estos dos semicírculos que con el prisma se separan y la idea es que nosotros tenemos que corregir esta presión con los pesos, con ese circulito que está puesto en el aparato para poder medir y hacer que los bordes de los semicírculos se topen, como está puesto ahí en el círculo. En ese momento cuando se topan es la presión que nosotros tenemos que medir. Este es el tonómetro de Perkins, como yo les contaba, el tonómetro de Perkins, la presión, es la única diferencia con el tonómetro de Goldman es que es portátil, mientras que el otro está asociado a un biomicroscopio o lámpara de individuo. ¿Cuáles son las fuentes de error en la tonometría de Goldman? En primer lugar, hay estudios que demuestran que, este estudio se hizo en Estados Unidos, en que en una clínica en donde hicieron el estudio el autor fue Choudhury, en que solamente 4% de los tonómetros que se estaban usando estaban calibrados. O sea, el tonómetro de Goldman requiere cada cierto tiempo calibrarlo y por eso se debe revisar que esté midiendo la presión en forma apropiada. Así que eso es un problema que tiene la tonometría de Goldman. Eh, una fuente de error clara de la tonometría de Goldman es cómo está el ancho del menisco de la fluoresceína. Básicamente, cuando yo tengo mucha fluoresceína, el grosor del menisco es muy grande y con eso, eso produce error en la medición. Cuando el alineamiento vertical no es adecuado, ¿qué significa eso? Si yo me desplazo y no estoy en el ápex de la córnea, me desplazo hacia arriba o hacia abajo, hacia izquierda o hacia derecha, cuando el alineamiento por cualquier otro lado no es adecuado, yo voy a tener un desplazamiento de los semicírculos y no voy a tener una medición adecuada. Cuando el paciente tiene antecedentes de una cirugía refractiva. La cirugía refractiva cambia las características funcionales de la córnea, cambia lo que vamos a ver después que se llama la estéresis corneal, que es la plasticidad que tiene la córnea, y al cambiar eso, la medición claramente se modifica al medirla por tonómetro planático. Diferencias importantes de grosor corneal, ajustado a 520 micras. Ya hablamos de que el tonómetro de Goldman es mucho mejor para mediciones de 520 micras. Si hay una córnea que tenga menor grosor o mayor grosor, la medición que nosotros vamos a hacer no va a ser apropiada. Y para ello existen tablas de corrección, las cuales se deben usar con cautela y se debieran usar solamente cuando estamos viendo valores promedio de presión intraocular, de curvas de tensión de presión intraocular. No se debieran usar para valores aislados, ya que ahí pierde la opción, o sea, pierde la utilidad de la tabla de corrección. Y también debiera tenerse en consideración que los altos astigmatismos pueden influenciar la medición, por ello se ha recomendado de que cuando uno toma la tonometría de Goldman y tengo un astigmatismo alto, yo lo que debiera hacer es tomar en una dirección a 180 grados y luego colocar la medición para 90 grados, hacer un promedio de ambas mediciones. Se sabe que puede aumentar o disminuir la medición de acuerdo al ángulo de astigmatismo de 1 milímetro de mercurio por cada 4 dioptrías. Y por eso se requiere hacer este promedio a 90 y a 180 grados para tener una mejor aproximación de cuál es la presión real. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve cuando yo tengo una lágrima que es muy pronunciada con fluoresceína y se ve que este grosor hace de que sea mucho más difícil tomar la presión y por lo tanto poder hacer una estimación real de cuál es la presión intraocular. Y tenemos en la figura de la derecha abajo como si yo tengo un desplazamiento vertical no voy a hacer una medición adecuada de cuál es la presión intraocular. En segundo lugar, otro tipo de tonometría de aplanación es la neumotonometría o tonometría de no contacto, que son por puffs de aire. Básicamente se mide la presión necesaria de aire necesaria para yo poder aplanar la córnea. Inicialmente las mediciones fueron poco exactas en los modelos más antiguos, sin embargo los nuevos modelos producen mediciones comparables con el Goldman. Lo que hace este aparato es medir la presión de aire necesaria para aplanar la córnea, no requiere anestesia y es bastante mejor tolerado por los pacientes que la tonometría de Goldman. Sin embargo, al igual que Goldman, que la tonometría de Goldman está muy relacionada con las características de la córnea. Incluso se ha descrito que podría estar más influenciado por las características de la córnea y por la estéresis corneal que la medición de Goldman. Además, la medición es muy corta, solamente dura unos milisegundos, por lo tanto, variaciones del pulso cardíaco sobre la presión intraocular van a hacer que los resultados sean variables. Así que debería tomarse más de una medición para poder evaluar el promedio de estas mediciones y con eso saber cuál es tener una aproximación mejor.
También tenemos el ORA o Ocular Response Analyzer, que es un aparato que también es un tonómetro de aplanación, aplanático, pero que tiene como ventaja que es capaz de corregir la medición de la presión intraocular en relación a las propiedades biomecánicas de la córnea. Y básicamente lo que hace es emitir un puff de aire que aplana la córnea inicialmente, igual que como lo hacía el aparato anterior, pero aquí no solamente la aplana, sino que es capaz de indentar la córnea a través del puff de aire y por lo tanto vuelve a la córnea cóncava. Y con eso es capaz de medir los dos momentos en los cuales la córnea se aplana. El primer momento en el cual estoy recién aplanándola y el segundo momento en el cual viene de vuelta. Y la diferencia de presión con la cual yo medí el primer momento en que se aplana y el segundo momento en que viene de vuelta, en que se viene estirando la córnea, esa diferencia de presión se define como la histéresis corneal. Básicamente es la facilidad con que la córnea retoma la configuración inicial. Los valores tomados por el ORA se correlacionan con los valores aplanáticos de Goldman, sin embargo no son idénticos, o sea, claramente hay una diferencia en que el ORA es capaz de tomar en consideración las propiedades biomecánicas de la córnea y que el tonómetro de Goldman no lo puede hacer. Sin embargo, el ORA sí se puede afectar por las variaciones con el pulso cardíaco y por lo tanto se recomienda tomar más de una medición para poder promediar y eliminar este factor. El ORA además es bastante útil en las patologías corneales, por ejemplo en las ectasias corneales, porque al eliminar o disminuir mucho el factor de la biomecánica corneal es capaz de hacer una medición más real que los otros tonómetros. Y este es el aparato, el ORA. Ahora vamos a hablar del Dynamic Contour Tonometry. El Dynamic Contour Tonometry no es una tonometría aplanática, pero está en un grupo aparte. Es el aparato Pascal. Esto no es aplanático y este posee un sensor que básicamente tiene asociado una forma que es muy parecida a la forma de la córnea y que en la punta tiene un sensor piezoeléctrico, que es un sensor de presión. Este aparato no deforma la córnea y por lo tanto está mucho menos influenciado por las características biomecánicas de esta. El aparato Pascal no mide la histéresis corneal, pero trata de eliminarla como un factor. Al no producir aplanamiento de la córnea, no debiera estar afectado por las propiedades biomecánicas de la córnea. Mide la presión intraocular 100 veces por segundo y puede medir los cambios en relación a la frecuencia cardíaca. Entonces, los valores que obtenemos a través de la medición por este aparato son comparables a los obtenidos mediante cánulas intraoculares. O sea, son valores que son muy, muy buenos y comparables con los obtenidos directamente por cánulas intraoculares. Uno a través de estas mediciones puede medir lo que se llama el OPA, es el Ocular Pulse Amplitude, en que básicamente es la diferencia de la presión intraocular en relación a los latidos cardíacos, a la presión arterial. Y esto está correlacionado con el riesgo de glaucoma. A mayor variación, mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Los estudios demuestran que sería más preciso que otras técnicas, más confiable y más reproducible que Goldman, y sería casi totalmente independiente de las características corneales. La principal desventaja que tiene es su consumo de tiempo. En general consume aproximadamente en un operador experto 2,5 minutos por ojo, y en muchas de las ocasiones hay que repetir la medición para tener un valor real, tiene que hacerse varias veces. Por lo tanto, es un examen que cuesta más tiempo como para tenerlo disponible en la consulta y se demora más tiempo, sin embargo, sería más preciso incluso que el gold standard, que es el Goldman. Entonces, ahora vamos a hablar de la tonometría portable. Estos se tratan de aparatos que se pueden tomar en cualquier parte, que no están asociados a una lámpara de hendidura o a otro aparato, o sea, se pueden poder manejar en cualquier parte y bajo cualquier escenario. Como tonómetros portables tenemos el Electronic Indentation Tonometry, que básicamente el principal es el tonopen. El tonopen lo que es un transductor eléctrico que flota en la punta rodeado de un anillo que indenta la córnea y que disminuye la influencia de la histéresis corneal en la medición. Básicamente, al hacer que el anillo, de partir del área donde toma la presión es muy, muy pequeña, y lo que hace este anillo es indentar la córnea para que la pieza que está al medio no indente la córnea y sea más independiente de las características biomecánicas de la córnea. Los principios en los cuales se basa el tonopen fueron descritos inicialmente por Mackay en 1950 y se realizó el primer tonómetro de estos, que se llama el tonómetro de Mackay Mark. La versión moderna de esto es el tonopen y
como dijimos, tiene, por ser un área muy pequeña, tiene menor dependencia de las características biomecánicas de la córnea. Sin embargo, sobreestima la presión en relación al Goldman, específicamente cuando los pacientes tienen presiones intraoculares que son más elevadas. Eh, si uno no toma la presión en forma exacta en el centro, sino que se desplaza hacia la periferia, este tonómetro puede presentar errores, específicamente sobreestimar la presión al evaluar en córnea más periférica por aumentar el grosor de la córnea. Así que depende un poco de qué tan experto es el que está tomando la presión. Sin embargo, se puede usar en la clínica y tiene bastante buena correlación con el tonómetro de Goldman. La tonometría transpalpebral básicamente lo que hace es medir el rebote de un resorte sobre la placa tarsal de un ojo cerrado. No requiere anestésico y permite medición de la presión intraocular en pacientes con cirugía reciente. ¿Cuál es la gracia aquí? Es que se mide con el ojo cerrado. Sin embargo, se sabe que la tonometría transpalpebral, que la Diaton, tiene un gran margen de error y que no reemplaza otros métodos de toma de presión intraocular. Básicamente no se recomienda el uso de esta tonometría, más que en algunos casos muy específicos, cuando yo quiero tomarle al poco tiempo después de una cirugía y no quiero invadir el área quirúrgica, bueno, podría utilizar la tonometría transpalpebral. Sin embargo, no es un buen método y se sabe que tiene un gran margen de error incluso en personas que saben manejar el aparato. La tonometría de rebote, el principal que tenemos es iCare. El sistema de rebote fue descrito por primera vez por Contiola en 1996 y la presión intraocular se calcula por la velocidad de rebote de una pequeña esfera plástica sobre la superficie corneal. No requiere el uso de anestesia tópica y tiene una correlación bastante buena con Goldman, se puede usar bastante bien en clínica. Sobreestima la presión específicamente en los pacientes con presión alta, y si el paciente además tiene una paquimetría alta, se sabe que la sobreestimación es aún mayor. Por lo tanto, sí depende de las características corneales del paciente. Y eh, tiene dos grandes nichos este aparato. Uno es que se ha evaluado para niños para evitar la anestesia general. O sea, molesta muy poco la forma de tomar la presión, los pacientes casi no lo sienten, no requiere gotas de anestesia, por lo tanto en algunos niños podemos evitar tener que llegar a anestesia general para tomar la presión intraocular. Ese es un tema. Y el segundo es de que existen aparatos como este, que se llama el iCare Home, en que el paciente puede comprarlo y tomarse la presión muchas veces al día, cuantas veces quiera, en casa, lo que nos permite tener un registro mucho más cercano de cuál es la evolución de la presión del paciente. Ahora vamos a hablar de la tonometría continua, que básicamente es como el siguiente paso. Debido a que la presión intraocular es variable durante el día, es variable por varias condiciones, el hecho de poder tener una tonometría que vaya más allá de las pocas mediciones que podemos hacer nosotros en la consulta es algo que nos podría ayudar mucho en el manejo de los pacientes con glaucoma. Entonces, aquí vamos a hablar de un aparato que se llama el Sensimed Triggerfish, en que es un lente de contacto que evalúa la presión intraocular por 24 horas en forma continua, y básicamente lo que hace es registrar la presión por 60 segundos cada 10 minutos, obteniendo 144 lecturas de presión intraocular en 24 horas. Y esto lo hace midiendo cambios de curvatura corneal inducidos por la presión intraocular a través de un lente de contacto que es wireless, no tiene ningún cable que esté por ninguna parte. Lo que sí tiene es, como ven en la paciente y ven en el dibujo que está arriba, tiene un sensor que va alrededor de la órbita, que está conectado a un cable a un aparato que es el que recibe la información de la presión. Es bastante bien tolerado, los pacientes pueden dormir tranquilamente con esto. Es reproducible. El único es bastante reproducible y se compara bastante bien con Goldman. Existe solamente un estudio que lo que se trató de evaluar es cómo bajaba la presión intraocular después de la colocación tópica de gotas de prostaglandina, y este Sensimed Triggerfish no logró evaluar la disminución de la presión intraocular con la gota de prostaglandina como sí lo logró hacer la tonometría de Goldman. Así que ese era un estudio que básicamente se están estudiando qué tan parecido a la tonometría de Goldman es. Sin embargo, los primeros estudios por lo menos hablan muy bien de él y ya se está usando en clínica. Esto ya es más bien de
trabajo aún no se está usando abiertamente en clínica son los transductores intraoculares implantables. Básicamente lo que se coloca es un transductor durante una cirugía de rutina, una cirugía de glaucoma o cirugía de catarata, se aprovecha la cirugía para colocar un transductor intraocular. Hay varios tipos, algunos funcionan con radiofrecuencia, el que estamos mostrando aquí es un trabajo que se realizó en que se coloca el transductor durante la cirugía en la cámara anterior y luego se pueden, a través de la córnea, se estimula este transductor con luz de frecuencia cercana a la infrarroja y según la respuesta que tiene el transductor es la presión que tiene el paciente dentro del ojo. Los estudios muestran que tendría buena correlación con la tonometría de Goldman después de 18 meses y podría ser un camino a seguir, dejarle a los pacientes después de la cirugía un transductor implantable que nos pudiera dar la presión como está a futuro, pero esto es un gran campo que se va a tener que seguir investigando a futuro, todavía no existe un aparato el cual podamos usar clínicamente y que nos pueda servir en este momento. Bueno, para finalizar, algunas perlas respecto a la presentación. El primer concepto es que la presión es un parámetro, de presión intraocular es un parámetro fisiológico ampliamente variable eh, y por ello las mediciones únicas no tienen un gran significado clínico. Uno tiene que ver el conjunto de mediciones en contexto del patrón clínico que tiene el paciente para poder yo tener una idea de qué es lo que está pasando con el paciente y no hay que dejarse tanto seguir por presiones aisladas. El segundo concepto es que no existe tonómetro perfecto y que la elección del tonómetro va a depender del contexto clínico. Obviamente que el tonómetro que yo voy a usar en una clínica de glaucoma va a ser diferente a uno que yo puedo usar para hacer screening buscando glaucoma, diferente al que voy a usar en la población pediátrica y probablemente diferente al que va a requerir una clínica de cirugía refractiva. Entonces el tonómetro deberá ser escogido según para qué yo lo voy a ocupar. Y nosotros debiéramos conocer los límites de cada técnica para poder interpretar mejor los resultados que tenemos de las diferencias tonometrías, de técnicas de tonometría. Así que eso es.